A todos y todas, muy buenas tardes. Es un verdadero gusto iniciar los coloquios técnicos del asfalto. Este es el primer gran evento que organizamos desde el Instituto Centroamericano del Asfalto, donde hemos tenido una participación muy grande y está creando mucha expectativa. Este evento está coorganizado por el Instituto del Asfalto de Guatemala, el Instituto Salvadoreño del Asfalto, el Instituto Panameño del Asfalto y la Universidad Isaac Newton de Costa Rica. Actualmente me encuentro con mi amigo José Manuel Cuadrado, director y buen presidente del Instituto Panameño del Asfalto. Tengo aquí a Sergio, que por distintos motivos es el primer presentador del evento y que estamos haciendo un trabajo conjuntos aquí en lo que a partir de hoy se va a llamar MATEC MSC. José Manuel les va a mostrar aquí dónde estamos en unos segundos. Y bueno, hoy vamos a tener una gran presentación de Sergio, que se habla de diseño y producción de mezclas asfálticas modificadas con plástico por vía seca. Aquí José Manuel está encendiendo el monitor y se está viendo pues, todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una presentación muy interesante. Esta es la primera de 11 presentaciones de esta serie de coloquios, donde van a haber presentaciones de extraordinario nivel, donde vamos a ver lo que se hace en Centroamérica y eventualmente también en la región, y vamos a aprender y vamos a interactuar de una manera muy importante. La idea del Instituto Centroamericano del Asfalto, como lo hemos hablado a través de las reuniones que hemos tenido, empezando con nuestro presidente, el ingeniero Carlos Mata, de El Salvador, es que se convierta en un referente técnico positivo de influencia, de participación, un apoyo técnico a los distintos países y a las distintas empresas e instituciones educativas. Ya estamos haciendo un primer documento técnico que está quedando muy interesante y pronto lo vamos a mostrar. Hoy tenemos la primera presentación. Le cedo la palabra a José Manuel para que él continúe con la presentación antes de que pase don Sergio. Bueno, buenas tardes. Realmente pues un honor estar acá con el doctor Luis Guillermo, quien nos ha aportado bastante conocimiento e información en la región. Definitivamente pues continuamos con las iniciativas de fomentar la educación y fomentar la transmisión del conocimiento técnico, esta vez a través del Instituto Centroamericano del Asfalto. Iniciativa, como lo decía el doctor Luis Guillermo Loria, por parte del ingeniero Carlos Mata, y que concluyó y se llegó a un acuerdo satisfactorio de convocar el Instituto Centroamericano del Asfalto. Entonces la idea es que ustedes sepan que el Instituto Centroamericano del Asfalto se está conformando una comisión técnica encabezada por el doctor Loria, donde no solo se quiere realizar, digamos, un consenso técnico centroamericano, sino también realizar investigaciones que aporten al desarrollo y a la infraestructura, digamos, de Centroamérica. Entonces, bienvenidos todos, sin más dar largas, les doy la bienvenida al ingeniero Sergio, quien les va a hacer una presentación que sé que va a ser de su beneficio. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, José Manuel, doctor. Es un gusto para mí, todo un honor poder iniciar con los coloquios. Quisiera iniciar agradeciendo toda la gestión que se ha realizado, porque si bien una parte muy importante es realizar toda la investigación, también es importante difundirla para que como ingenieros de pavimentos podamos aprender de las experiencias en la región y así poder tener mejores pavimentos, mejores técnicas y aprender el uno del otro. A continuación, voy a presentar un proyecto que realizamos entre Costa Rica y Bolivia acerca del uso del plástico para modificar mezclas asfálticas por vía seca. Fue un esfuerzo muy grande que realizamos con Ernesto Villegas, José Pablo Aguiar, Roberto Quiroz, por la parte ahí de economía circular, diseño industrial, también mi hermana Patricia Velázquez. Decidimos desarrollar este tema porque existe una problemática muy grande acerca de la cantidad de residuos que estamos enviando al océano. De acuerdo con reportes de Naciones Unidas, más de 200 kilogramos de basura por segundo termina en los océanos y el 80% de este material es plástico. Y esta es una realidad que
se ha intentado mitigar desde distintas industrias y la industria del asfalto no se puede quedar atrás. Tenemos que ser siempre parte de la solución. Sin embargo, el uso de plástico para modificar mezclas asfálticas no es algo nuevo. Han habido ya bastantes investigaciones, bastantes esfuerzos para analizar este tipo de mezclas. Ahí podemos ver en India, en Escocia, que ya se ha usado para pavimentos flexibles. Igual en otros proyectos se usaron losas de plástico o bloques para construir pavimentos. Y sobre todo en Costa Rica, ahí el mismo doctor Loría, Ernesto Villegas, José Pablo Aguiar, hicieron mucha investigación para analizar en laboratorio cómo se comporta la mezcla al añadir plástico. Sin embargo, algo que no se ha analizado mucho y falta documentación es el proceso de producción en planta. Y esa es una parte fundamental para que los contratistas puedan aplicar estas nuevas tecnologías en sus plantas. Nadie se va a arriesgar a emplear un nuevo producto si no sabe cómo le va a afectar a la planta o los problemas que se pueden tener. Entonces, era ahí lo importante de este proyecto y validarlo mediante la construcción de tramos de prueba. Entonces, nosotros usamos la metodología Six Sigma con IDOB. IDOB es una metodología muy usada en diseño industrial para diseñar nuevos productos, en este caso la mezcla con plástico. Entonces, bajo esta metodología, primero debemos identificar las necesidades que hay en la industria. No solo necesidades en cuanto a especificaciones técnicas, sino también necesidades ambientales y económicas. Y en base a eso definimos un nuevo producto, para lo cual se realizan ensayos de laboratorio, se lo diseña apropiadamente para que cumpla un buen desempeño y también se debe diseñar el proceso de producción en planta, el cual se optimiza y se valida mediante la construcción de un tramo de prueba y también mediante Six Sigma. Para ello es necesario analizar el proceso productivo en su totalidad, desde cómo obtenemos los materiales con los proveedores hasta los requisitos que tenemos por parte de los clientes. Fue una parte esencial, sobre todo lo del análisis en cuanto a los plásticos, porque si bien ya tenemos los procesos bien definidos para la obtención y procesado de agregados minerales y ligantes asfálticos, no queda claro las complejidades que conlleva el añadir el plástico a la mezcla. Entonces aquí tuvimos que tener conversaciones con la Secretaría de Gestión Ambiental en La Paz, allá en Bolivia, para ver qué tipos de plástico nos pueden proveer, las cantidades que nos pueden mandar a la planta en un día, en una semana, y de acuerdo con eso definir qué tipo de material estamos usando, ver las propiedades del plástico ya triturado, cómo se realiza el proceso de separación y las características precisas de los materiales. Asimismo, luego analizamos el proceso de producción, cómo vamos a añadir el plástico en planta y las propiedades de la mezcla que vayamos a tener a la salida del proceso productivo para que cumpla con todas las especificaciones. Y si bien nosotros conocemos cómo es el proceso de producción, las complejidades que tenemos, no podemos analizarlo todo. Entonces recurrimos a realizar varias entrevistas a diferentes ingenieros con mucha experiencia, tanto inspectores, académicos, contratistas, gente de laboratorio, tanto en diseño como control de calidad de diferentes países de Latinoamérica, incluso en España. Hicimos las entrevistas. Les preguntamos qué es lo que requieren para una mezcla modificada con plástico. Y todos concuerdan en que lo que se requiere es un buen desempeño, sin importar qué material vayamos a usar, qué propiedades adicionales se tengan, lo que se requiere es un buen desempeño. Claro, sin dejar de lado el diseño en planta, que la mezcla al final sea homogénea, trabajable, que haya una facilidad en el proceso de producción, que tenga un buen impacto ambiental, la calidad de los materiales y la macrotextura. Sin embargo, algo que nos sorprendió es que todos nos dijeron que el costo era al final, y nosotros sabemos que eso no va a ser la realidad. Una vez llegado el proyecto, si la mezcla no tiene un buen costo, si el añadir el plástico es extremadamente caro, el proyecto no se va a llevar a cabo nunca. Es por eso que aunque no haya sido reportado durante las entrevistas, lo definimos como un parámetro crítico para la calidad, junto con el buen desempeño, la calidad de los materiales, el diseño y el impacto ambiental. Y de acuerdo con ello definimos ciertas propiedades a medir. Entonces,
En el proyecto, sin embargo, nos enfocamos principalmente en el desempeño y en los costos adecuados, y eso lo verificamos al final con un proceso de economía circular para evitar cualquiera de estos escenarios. Entonces, una vez definidos los parámetros críticos para la calidad, toca empezar a diseñar la mezcla. La primera pregunta que surge aquí es ¿cómo vamos a diseñar el plástico a la mezcla asfáltica? Y de acuerdo con la documentación que revisamos, existen dos procesos principales, la vía húmeda y la vía seca. La vía húmeda consiste en modificar el ligante asfáltico, para lo cual el plástico debe ser añadido como si fuera un polímero. Y de acuerdo con los reportes que ya se tienen en la investigación tan extensa que ya se realizó en el tema, se puede obtener un excelente desempeño del ligante asfáltico, siempre y cuando se realice con los cuidados adecuados, sobre todo por el tema de la separación de fases. Se reporta mucho problema de que el plástico se empieza a sedimentar, se empieza a separar del asfalto y pues al final no estaría funcionando como debería. Asimismo, la implementación puede ser un poco más compleja porque se necesitaría una planta de modificación que al menos tenga agitación y recirculación. Incluso si el plástico viene contaminado o mezclado con otros tipos de plástico, tendríamos que aplicar un proceso de molienda, ¿no? Por otro lado, la vía seca consiste en añadir el plástico como si fuera una fracción granular más, una fracción adicional dentro de la matriz asfáltica. Seleccionamos la vía seca porque el proceso de implementación en planta de mezcla asfáltica debería ser más fácil, siempre y cuando tengamos las consideraciones que comentaremos posteriormente. Pero la principal ventaja es la tasa de reciclaje. En este proyecto encontramos que podemos usar hasta un 3% de plástico respecto de la masa total de la mezcla, mientras que por la vía húmeda, como mucho podríamos usar un 3%, pero respecto de la masa del ligante asfáltico. Es decir, emplearíamos aproximadamente 0.2% respecto del total de la mezcla. Es decir, emplearíamos 15 veces más plástico por el lado por la vía seca. Asimismo, en cuanto a desempeño, se espera que sea bastante similar al de la mezcla. De hecho, en los ensayos que realizamos encontramos un índice de tolerancia al agrietamiento un poco más alto al emplear plástico. Entonces, la siguiente fase es decidir qué tipo de plástico vamos a emplear. Se reconocen 7 tipos de plástico de acuerdo con su número de identificación de resina. Para la vía seca, de acuerdo con las consideraciones que se realizaron, vimos que era necesario emplear plásticos con alta temperatura de fusión. Entonces, los que lógicamente deberíamos emplear para el análisis en laboratorio son el PET y el polipropileno, el número 1 y el número 5. Sin embargo, es aquí donde se hace importante la comunicación con los proveedores, porque el polipropileno, si bien es un material que representa un problema ambiental, la Secretaría de Gestión Ambiental no lo tenía reciclado, no tenían los procesos de reciclaje, de almacenaje y de separación de este tipo de plástico. Entonces, desafortunadamente, no lo pudimos emplear en el proyecto. Debido a ello, decidimos emplear PET y PET y polietileno de alta densidad, ya que eran los siguientes que tenían mayor temperatura de fusión. Esto era importante por 3 parámetros fundamentales. Primero, el tema del mantenimiento, ya que si el plástico llega a fundirse dentro de la planta asfáltica, este podría llegar a adherirse a ciertos componentes y posteriormente generar fallas mecánicas, elevando los costos de mantenimiento, lo cual no hubiera sido bien recibido por ningún contratista. Por otro lado, por la parte es importante para poder replicar la mezcla de diseño en la planta, ya que si aparte de llegar a la temperatura de fusión, se llega a la temperatura de desintegración, el plástico se convertiría en un gas negro que sale de la planta. Entonces, todo ese material que estamos considerando que va a formar parte de la matriz asfáltica, simplemente se estaría perdiendo en el medio ambiente. Y ese sería un problema incluso peor, porque estamos buscando beneficios ambientales y el gas que se produce por la desintegración de los plásticos es exageradamente dañino para el medio ambiente. Bueno, una vez definidos estos plásticos, si los
tuvo de la Secretaría de Gestión Ambiental y se los procesó para obtener el menor tamaño de partícula posible. De acuerdo con la documentación, generalmente se tienen problemas de compactación y segregación cuando se usan partículas muy grandes. Por lo tanto, el proceso de molienda debe ser muy riguroso. Y al mismo tiempo, en este proceso se debe buscar eliminar todos los materiales que sean perjudiciales para el desempeño de la mezcla asfáltica, ya sea agua o incluso otros materiales que pueden ir mezclados con el plástico. Recordemos que el proceso de fabricación de botellas no siempre es PET 100%. Puede venir contaminado con otros plásticos, incluso en las mismas tapas de las botellas pueden haber otros materiales que no son los que deseamos. Bueno, una vez obtenidos los plásticos procesados, se procede a realizar el diseño de la mezcla. El diseño lo basamos en ensayos Marshall, principalmente porque era la especificación técnica la que lo pedía. Recordemos que para construir los tramos de prueba, nosotros pedimos permiso con supervisión y los demás involucrados para hacer un tramo que quede en una calle que ya tenga tráfico. Igual en Costa Rica, esta quedó en una calle de la ciudad universitaria de la Universidad de Costa Rica. Entonces, lo primero que encontramos al realizar los ensayos es que era lo que esperábamos, que la gravedad específica baje, pero debido a que estamos empleando materiales de menor densidad. Sin embargo, esto se debe también a que estamos empleando un material cuyas partículas son de un solo tamaño, lo cual genera ciertas discontinuidades en la granulometría, incrementando el contenido de vacíos en el agregado mineral. Por ende, también se incrementa el contenido de vacíos, reduciendo la densidad, y los vacíos rellenados con asfalto también tienden a disminuir. Los ensayos se realizaron tanto con PET como polietileno de alta densidad en porcentajes de hasta el 5%, y todos los ensayos cumplieron con las especificaciones en contenidos de hasta 3% de PET. El polietileno de alta densidad es el que tuvo un peor desempeño, solo se pudo emplear en contenidos de 1%. También se realizaron los ensayos de estabilidad y flujo Marshall. Cabe recalcar que la estabilidad y flujo no son un parámetro de desempeño como tal, pero al ver que existen variaciones, ya podemos saber que existe cierta variación en el desempeño, la cual debe ser analizada con más rigurosidad. Asimismo, vimos cómo afectan el porcentaje de asfalto óptimo, y era de esperarse que requiramos una mayor cantidad de asfalto para llegar al óptimo por tres diversos factores. Primero, tenemos partículas de menor densidad, por lo tanto, el volumen es mucho mayor. Al tener mayor volumen necesitamos más asfalto para recubrir todas las partículas. Asimismo, las partículas del plástico son planas, por lo que su superficie específica también se incrementa, requiriendo otra vez mayor contenido de asfalto. Y por último, lo que habíamos visto en el diseño es que se necesita un mayor contenido de vacíos. Obtenemos un mayor contenido de vacíos, y para llegar al 4% de diseño deberíamos emplear, se requiere más asfalto. Cabe recalcar que todas estas propiedades se calcularon siguiendo las especificaciones técnicas convencionales. Sin embargo, la recomendación es que como estamos añadiendo nuevos materiales que tal vez tienen un comportamiento distinto al que esperamos, se debería realizar ajustes en las especificaciones técnicas. Es más, tal vez basarnos en otros ensayos de desempeño más que simplemente en propiedades volumétricas. Y así poder estimar adecuadamente el desempeño, que es lo que se requería de acuerdo con las entrevistas y con todo lo que nos fueron pidiendo los clientes. Y en vista de ello, es que decidimos realizar una serie de ensayos Ideal CT. Para quienes no están muy familiarizados con el ensayo, es bastante simple. Se usa la configuración de tracción indirecta, la misma que el TCR, tal vez para que se entienda mejor, donde se aplica una carga constante, una carga de velocidad constante, y durante el ensayo uno obtiene la curva de fuerza versus deformación vertical. De esta curva se analiza bajo la ley de Paris y trabajos de Bazant y Pratt sobre propagación de grietas, de modo que se establece el parámetro de
el índice de tolerancia al agrietamiento, que viene dado por la energía de fractura, que es simplemente el trabajo, que es el área bajo la curva dividido entre el área de fractura, que sería simplemente el diámetro por el espesor. Mientras mayor sea la energía de fractura, obtenemos mayor índice de tolerancia al agrietamiento. Y por otro lado, se analiza también la pendiente de la curva en la sección posterior al pico, que es donde empieza a propagarse ya la grieta. Lo que se busca es que la curva sea lo más plana posible en esta parte, lo que indicaría que la fisura no se está propagando a una tasa elevada. Y aquí hicimos los ensayos tanto en la mezcla de control convencional y añadiendo PET hasta en un 3%. El gráfico puede resultar un poco engañoso porque el pico de la mezcla de control tiende a ser mucho más alto. Sin embargo, esto implica que la mezcla de por sí es más rígida y al ser más rígida va a ser más propensa a agrietarse también. Y después del pico, la curva tiende a desplomarse, es decir, que la grieta se propaga en ese mismo instante. Mientras que con las mezclas con PET tenemos un comportamiento en esta sección que es mucho mejor. Asimismo, si bien se pierde un poco de la energía de fractura en la primera parte, en el pico, esta se recupera en la sección posterior. Cabe recalcar que estos ensayos no se hicieron siguiendo precisamente la norma STM, ya que nos basamos en la publicación original de la Universidad de Texas A&M que propuso el ensayo, donde se especificaba que la mezcla puede ser una mezcla compactada en el compactador Marshall a la temperatura intermedia con ODC, en este caso 15 grados centígrados. Y bueno, ahí se puede observar en los gráficos que obtuvimos un desempeño mucho mejor al añadir PET, hasta 3%. Sería interesante analizar los resultados añadiendo mayor contenido de PET. Tal vez empieza a decrecer el índice de tolerancia al agrietamiento o se mantiene. Entonces, para las mezclas de diseño, decidimos emplear tan solo 1% de PET. Si bien mencionamos que se puede usar hasta 3%, decidimos ir por lo seguro, de modo que no afectemos en gran medida al comportamiento de la mezcla. Esto principalmente porque, como se dice, teníamos solo una bala y tenía que funcionar bien el proyecto para que luego no se genere susceptibilidades con estas nuevas técnicas. Entonces, bueno, una vez definida la mezcla de diseño, pasamos a la parte de diseñar el proceso de producción en planta. La primera idea que surge, tal vez lo intuitivo, es añadir el plástico junto con los agregados minerales, ya que es una fracción, ya que se lo está considerando como una fracción granular adicional. Sin embargo, esto puede implicar dos problemas principales. Primero, que al entrar el plástico en el tambor de secado, este puede entrar en contacto con la llama. Y si bien esto lo pueden aguantar los agregados, porque entran en contacto con la llama, se secan y salen a la temperatura de mezclado, los plásticos tienen diferentes propiedades caloríficas respecto del agregado. Entonces, el temor que se tiene es que entre en contacto con la llama y el plástico se desintegre, llegue a la temperatura de desintegración, en cuyo caso el humo blanco que se ve saliendo de la planta se convertiría en un humo negro y, como se menciona, ese es un problema ambiental mayor. Y el otro problema que iba a mencionar es que el plástico son partículas muy livianas y planas, por lo que pueden entrar en contacto con el contraflujo pueden entrar en el contraflujo de la llama y ser despedidas hacia los filtros de mangas, donde pueden ocasionar mayor daño también. Con estas consideraciones se realizó el diseño de la producción usando FlexSim. Decidimos diseñar el plástico, diseñar un sistema de dosificación de plástico en una sección posterior al tambor de secado, muy similar a cómo se dosifica el filler mineral. De hecho, para la producción en Costa Rica se usó el mismo tornillo sin fin que envía el filler mineral hacia la planta, ya que este no entra en contacto con la llama y no se tendría el problema de desintegración que se había mencionado.
En el caso de Bolivia, la planta tiene un elevador de candilones que eleva los agregados hacia una mezcladora, y afortunadamente para nosotros, tiene dos compuertas. Una donde sí se está dosificando el filler mineral, y por la otra nosotros nos construimos una pequeña tolva donde íbamos añadiendo el plástico de manera manual. Quiero recalcar que si bien se ve muy manual el procedimiento, que no se está usando un sensor que mande la cantidad exacta de material, de acuerdo con la validación que hicimos con Six Sigma, verificamos que no existe ningún problema y se puede obtener la mezcla de buena calidad y que sea homogénea. El problema, sin embargo, al hacer esto, es que el software de la planta no puede reconocer que estamos añadiendo nuevo material. Entonces ahí toca engañar, por así decir, a la planta asfáltica. Dejamos que la planta dosifique los agregados y el ligante asfáltico como si fuera una mezcla convencional, mientras que nosotros añadíamos el plástico de manera manual como un porcentaje extra. Entonces estábamos produciendo en verdad en un 101% respecto a lo que estaba pensando la planta. Aquí podemos ver ya los tramos terminados, el proceso constructivo que se tuvo para la construcción de los tramos de prueba, tanto en Costa Rica como en Bolivia. Y aquí ya se empieza a ver el gran beneficio ambiental. En Costa Rica se usaron más de 7,000 botellas de PET, y en Bolivia más de 3,300. En tramos que tenían menos de 50 metros de longitud. Entonces, ya se puede apreciar el gran beneficio que se tiene. Y el acabado era equivalente al de una mezcla convencional. Durante la construcción, estuvimos realizando un control de calidad bastante riguroso, pero vimos que el acabado era equivalente a aquel de las mezclas convencionales, sin cambios, sin trabajabilidad, y que no se requiere ninguna modificación en el proceso constructivo. De hecho, pudimos apreciar que la temperatura disminuye a una menor tasa, lo cual puede presentar alguna ventaja para los tiempos de compactación que se tienen. Aquí podemos ver los tramos ya terminados después de 2 años de servicio, no se aprecia ningún deterioro. Estamos haciendo monitoreos constantes de las secciones construidas. Es importante notar, igual que en el caso de Bolivia, la zona donde se construyó tiene serios problemas de drenaje, que es por el mismo alcantarillado que tiene la zona. Y ciertas secciones presentaron daño por humedad. Sin embargo, la parte que tiene mezcla con adición de PET no presenta ningún deterioro. Bueno, finalmente, para validar todo el proceso de producción, usamos la metodología Six Sigma. Para quienes no conocen la metodología Six Sigma, se basa en verificar que la capacidad del proceso sea tal que no existan secciones de producción que estén fuera de la especificación. Por ejemplo, aquí en la curva azul cumplió con todos los parámetros de Six Sigma, y no hay secciones de la producción que estén fuera de la normativa, a diferencia de la que no cumple, es 2 Sigma, la curva verde por aquí. El cálculo es bastante simple. Para la capacidad potencial del proceso simplemente se obtiene el rango en el que uno puede estar en la especificación, como la resta de la especificación superior menos la inferior, dividido entre 6 veces la desviación estándar, y eso nos dice que la capacidad de la producción es buena. El problema con este parámetro es que podemos tener toda la dispersión fuera de la especificación, y eso no lo va a representar la capacidad del proceso. Entonces también se debe analizar la capacidad real del proceso y el índice de centrado del proceso, parámetros que ya consideran el valor medio y el objetivo que uno le pone en planta. Es decir, si uno le pone 6% de asfalto en planta, es STN, y tiene que cumplir ese 6%. También se tomó en cuenta el índice de Taguchi, que considera que es similar a la capacidad potencial del proceso, pero que ya sí considera la media y el valor objetivo. Realizamos el análisis para todas las propiedades que nos pedía el control de calidad, y encontramos resultados bastante alentadores. El índice la capacidad de producción es de 3.48. Para hacer capacidad mundial se requiere que sea 2. Entonces la planta
logró reproducir muy bien la mezcla de diseño. Tal vez o tiene la capacidad de reproducir la mezcla de diseño. El único problema que tuvimos es que el proceso se encuentra un poco descentreado, por eso es un problema que se puede corregir al calibrar con mayor rigurosidad la planta asfáltica. Bueno, finalmente debemos validar si todo el proceso que se realizó cumple con, si todo el diseño que realizamos, todo el esfuerzo valió la pena mediante parámetros de economía circular, para ver si cumplimos con características medioambientales y además que sea una mezcla que sea de interés para la industria, ¿verdad? Que pueda ser rentable. El concepto de economía circular es bastante simple, ya se ha escuchado bastante. El objetivo es que no se produzca un desecho, sino que todo el material que entre recircule en un ciclo donde no se pierde el valor de los productos, manteniéndolos altos. Por ejemplo, el plástico, en vez de mandarlo al océano, a un relleno sanitario, que entre en un ciclo donde lo podemos reutilizar, le devolvemos su valor al ser una parte de la mezcla asfáltica, y así tener beneficios medioambientales y regenerar los sistemas naturales. Para ello nos basamos en los índices de la Fundación Ellen MacArthur. Elegimos este porque abarca bastantes parámetros, desde qué porcentaje del material es materia prima virgen, qué porcentaje se puede reciclar, qué porcentaje de material estamos reciclando. Incluso al final se tienen parámetros de la utilidad que se tiene y se lo compara con un producto que no tenga este beneficio medioambiental. Nosotros nos basamos en el indicador de flujo lineal, que en caso de ser totalmente circular significaría que no empleamos ni materia virgen ni que estamos generando residuos. Y cosa que va a ser imposible en una mezcla asfáltica, porque siempre usamos agregado virgen, usamos ligantes asfálticos virgen. Aunque ahí cabe recalcar que el asfalto de por sí es un material, es el desecho de la destilación del petróleo. Entonces, de por sí ya se lo podría considerar como un material reciclado. Finalmente, usamos también el indicador de circularidad del material, que considera el indicador de flujo lineal y al mismo tiempo la utilidad del producto y las mejoras que se pueden obtener. Es así como tenemos un índice de flujo lineal de 0.5, claramente no es cero, que sería el proceso totalmente circular, debido a que estamos usando una gran cantidad de materia prima. Y el índice de circularidad del material fue de 0.55, que es de 1 por un proceso totalmente circular. Son resultados bastante alentadores, teniendo en cuenta sobre todo que los cálculos se lo hicieron con la producción de una sola planta asfáltica y la cantidad de residuos de toda una ciudad. Bueno, como conclusiones para terminar, se pudo demostrar con este proyecto que la producción de mezclas asfálticas modificadas con plástico por vía seca es un proceso fácil de implementar, ya que no se requiere mucha modificación en la planta. Como vieron, incluso de manera manual se puede obtener un buen resultado. Y el proceso constructivo no requiere modificaciones. Asimismo, se tuvieron grandes beneficios ambientales debido a la gran cantidad de botellas recicladas y sobre todo por el índice de circularidad del material. El desempeño fue adecuado y de acuerdo con la evaluación que se hace constantemente de los tramos de prueba, no tenemos ningún deterioro que reportar. Para implementarlo en otros proyectos, que es la idea de esta investigación, lo que se recomienda es que se siguen los lineamientos ya presentados, evitando temperaturas elevadas. El plástico no debe pasar por el secador. Por ejemplo, el sistema de dosificación del filler es bastante adecuado. En otra planta que con la que trabajamos también lo pusimos directo a la mezcladora y no tuvo ningún problema. Asimismo, para el tema de los plásticos es importante que tengan la forma adecuada, que el proceso de trituración sea el adecuado. Partículas muy grandes suelen generar problemas y es importante realizar el control de calidad de manera más rigurosa, porque recordemos que los plásticos domiciliarios son muy distintos, por ejemplo, a los industriales.
y a veces nos puede llegar un material muy distinto al otro. Incluso día a día los residuos domiciliarios pueden variar. Y ahí también que otra recomendación para otros proyectos futuros y uno que ya se está desarrollando en Costa Rica es analizar qué pasa cuando tenemos combinaciones de estos plásticos, qué es lo que llega a los residuos, lo cual facilitaría en gran medida los procesos de reciclaje. Bueno, eso fue por mi parte mi presentación, así que muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o cualquier consulta, también nos pueden escribir a los correos. Muchas gracias. Hay tres preguntas de los estimables participantes. No sé si puedes abrirlas y puedes dar la contestación a cada una de ellas. La lees y contestas según tu criterio. Claro, aquí la primera dice, en el Ideal City, ¿se toma toda el área bajo la curva o se toma solo el área bajo la curva de la sección que se selecciona? No, es toda la curva. Ahora lo pongo aquí el gráfico. Se toma el área de toda la curva, la especificación. Uno cuando hace el ensayo te da todos los puntos, ¿verdad? De la curva. El ensayo termina cuando la carga es menor a 100 newtons. Entonces tú sacas la curva el área bajo toda la curva. La recomendación, según la especificación, es usar el método de trapecios, porque el equipo te va a ir dando cada punto. Entonces, si bien he visto que hay prensas especializadas por el IDLCT, también se puede usar la prensa Marshall y tú vas obteniendo los puntos y luego lo metes a una hoja de cálculo o algún programa más sofisticado y sacas el área de todo. Bueno, no sé si me responde la pregunta que tenías. Mientras tanto, sigo con la siguiente de Jorge Silva. Dice, la densidad del plástico es menor al del árido. Quizá podría distorsionar los vacíos de aire, quizá la distorsión podría cerrar la mezcla. Sí, lo que encontramos es que más bien, mientras más plástico tiene, la mezcla se empieza a abrir cada vez más. Al menos para el tipo de plástico que usamos. Me imagino que si uno usa un plástico tal vez con temperatura de fusión más baja, este se puede llegar a mezclar o fusionar una parte con el asfalto, o incluso adherirse como una capa encima del agregado, que es lo que reportaron en un estudio en una recopilación de estudios del Asphalt Institute, la National Asphalt Pavement Association en Estados Unidos. Entonces, depende mucho del plástico que vayas a usar. Los que nosotros usamos, el PET y el polipropileno, más bien, el PET y el polietileno de alta densidad, más bien demuestran que los vacíos se van abriendo. Y bueno, la última de Alejandro Pinzón. Sí, Sergio, he leído en otros estudios similares que las mezclas presentan problemas de adherencia. ¿Usaron algún mejorador e hicieron algún ensayo para evaluar este parámetro? Sí, fue la principal duda al inicio. Nosotros hicimos, no lo puse aquí porque fue muy rápido el ensayo del TCR. Tampoco le hicimos los ciclos de congelado que son requeridos por la normativa. No tuvimos una variación importante. Tal vez con contenidos de plástico mayores sí pueda presentarse ese problema, pero en lo que tuvimos no presentó ningún problema. Creo que tienen proyectado trabajar con poliestireno expandido. No lo hemos considerado. Poliestireno, me imagino que su temperatura de fusión debe ser más baja, entonces hay que tener cierto cuidado ahí. Tal vez sea mejor para modificar el ligante. No podría decirte mucho al respecto. Creo que ya no hay más preguntas bueno, cualquier duda igual que se les ocurra después, les dejo los correos, nos pueden hablar sin ningún problema.
Así, muchas gracias. Le agradezco mucho a Sergio Velázquez Garnica su presentación. Sergio es estudiante de los 2 micromáster que acabamos de terminar en la Universidad de Isaac Newton, tanto el de gestión de pavimentos como el de diseño estructural, que por cierto ya estamos por iniciar en las próximas semanas los nuevos, la nueva generación. Por ahí yo les había comentado que si se llevan los 2 máster más un curso que estamos creando de estadística y los cursos de investigación, eso es equivalente a una maestría de 960 horas. Vienen todavía 10 presentaciones más, nos vamos a seguir reuniendo todos los viernes, un ratito como hoy. Aquí estamos de nuevo muy contentos desde Panamá haciendo la transmisión para todos y todas, y ha sido un verdadero gusto tenerlos y ver las presentaciones. Hemos tenido una participación excelente. La idea es tener un evento fresco, un evento que no sea, digamos, que consuma muchísimo tiempo, sino que sean presentaciones dinámicas, donde puedan haber presentaciones y enriquecer la discusión. No sé si usted tiene algo que decir, que está aquí a la par mía. Muchas gracias por la participación. Vamos a estar bajando las grabaciones de las conferencias para que también tengan acceso a ellas. Les estaremos informando la página donde las vamos a bajar. Vamos a estarla bajando en las páginas de cada instituto para que sea mucho más fácil. Vamos a hablar con nuestros compañeros de los otros institutos. Y bueno, como dijo el doctor Loria, la idea es que esto sea rápido, que sea práctico, y los esperamos el próximo viernes con otra importante presentación. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.